con datos en la mano, te podría decir que solo un 2% de todos los que prueban el vehículo eléctrico volverían a uno de combustión o a un híbrido. Tú puedes hacer el mejor vehículo eléctrico del mundo, pero si no tienes rango de acción para poder cargarlo y poder seguir el camino, no vas a ir a ningún lado. Sí o sí, iremos todos en eléctrico. Lo que pasa es que la gente aún sigue hablando de hidrógeno, sigue hablando de cosas que para mí ya son, bueno, temas súper pasados. Hola, buen día, soy Christopher, el CEO de Saniro. Hoy tengo un invitado muy especial que es Alex de Mobility Service, que es una empresa enfocada en el renting de vehículos eléctricos. Y vamos a hablar sobre todo de movilidad, sobre los vehículos eléctricos. Trataré de que me diga qué es el mejor vehículo, pero creo que va a tener una sorpresa muy interesante para eso. Entonces, bienvenido a What's Café, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, una cosa que hemos hecho, ¿te puedes introducir quién eres? Ah, sí. Esto me encantaría. ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste a este sector? Casualidad. No, mira, yo la verdad es que he hecho muchas cosas en mi vida profesional. Llevo trabajando desde que era muy joven en muchas cosas. He compaginado con estudios, siempre trabajando también, veranos. Bueno, tengo muchas experiencias laborales. Y bueno, podría decirte que justo antes de entrar en este proyecto, yo, pues bueno, sí que había trabajado antes de la crisis del 2008, la gran crisis financiera, sí que pues estábamos trabajando en el sector, no automoción, pero también muy ligado, también motocicletas, pues bueno, hacíamos varias cosas. Al final yo tenía una agencia de marketing, empresa propia, y bueno, trabajamos, bueno, para varias empresas. Una de ellas también fue KTM, la empresa de motocicletas, ¿no? Era la época también que, bueno, empezaron el sector del quad, los ATVs, aquí a tener un poco de tirada, y bueno, conseguimos con KTM Austria pues llegar a un acuerdo para todos los quads que se vendían aquí en España. Pues yo con mi hermano, al final, empresa familiar totalmente, pues bueno, desarrollamos un kit de homologación para instalar a estos vehículos, porque salían de fábrica pues totalmente para competición, era un vehículo totalmente off-road, pero se hizo una versión para calle, ¿no? Aquí había un mercado pues emergente, pues bueno, muchas marcas asiáticas empezaron a invertir en el sector, ¿no? Porque la verdad es que había mucha demanda, había una bonanza económica en el país, ficticia, pero la había, ¿no? Y la verdad es que nosotros, bueno, nos subimos a esa ola, y la verdad es que, bueno, empezamos a mover bastantes vehículos. Tenemos una empresa, una nave en Tarrasa, aquí en el Vallès, y de golpe, bueno, vino la crisis y murió de golpe este sector. Sí, murió, muchas cosas murieron. Y bueno, nos tuvimos que reinventar. O sea, mi hermano también, oye, tiró por su lado, yo me quedé más con la parte, porque nosotros también en esa época no solo trabajamos para KTM, también a nivel de, creamos un campeonato también para promover también este vehículo. Creamos un campeonato, yo como promotor hicimos un campeonato nacional, que era la Copa de España de Superquad también. La verdad es que, bueno, fueron años de mucho trabajo, que al final vino una gran crisis que nos lo borró todo. Pues quedamos con una deuda muy grande, la verdad. Y bueno, decidimos, oye, yo me quedé más con la parte de agencia, de proyectos, ¿no? De temas de branding, desarrollo de página web también. Yo me quedé más en la parte que más cómodo me sentía, y donde quizá veía pues una opción más de poder tirar, ¿no? Entonces yo ahí, pues bueno, me tiré varios años, ¿no? Al final cogí varios clientes del sector del retail, del textil promocional. Ahí me tiré 10 años, y bueno, acabé en un proyecto también muy chulo, que bueno, donde estábamos abriendo mercado a nivel europeo, donde hacíamos colecciones de merchandising para parques zoológicos, parques temáticos, y la verdad es que me di muchas vueltas por Europa, pues vestido un poco de cocodrilo Dundee, vendiendo camisetas y aprendiendo mucho también, sobre todo en un sector muy chulo. Y luego vino la crisis del COVID, la crisis del COVID, y algo que era impensable, que era que todos los parques cerraran a la vez, pasó.
Entonces, claro, te ves otra vez un poco a la casilla de salida, ¿no? Y dices, ostra, otra vez igual, ¿no? Se acaba un proyecto que pintaba muy bien, la verdad, pues oye, se acaba, entonces ahí, pues bueno, un poco casualidades de la vida, pues me llamaron de una agencia de headhunters y me dijeron, oye, tengo tu perfil aquí, y bueno, tengo aquí una persona que está buscando a alguien que no sabe muy bien qué busca, pero quiere a alguien, porque claro, alguien multitarea, ¿no? Claro. Yo como he tocado muchos palos al final, pues oye, pues digo, oye, pues va. ¿Y esta persona qué quiere? No, es un proyecto de vehículos eléctricos. Claro, nosotros en mi casa hemos sido siempre muy petrolheads, o sea, todo combustión, motor de gasolina. Y claro, mi primera imagen fue, oye, carritos de golf. Alguien que vende carritos de golf, ¿no? Y digo, bueno, oye, conocer a gente siempre es bueno y positivo. Entonces vino esta persona de Holanda, Paul Harms. Paul Harms, la verdad que es una persona, la verdad es que, oye, yo creo que estoy en el proyecto porque desde el primer minuto conectamos. Conectamos, cuando conectas con alguien y realmente ves que tiene tu misma idea de entender los negocios, yo creo que eso es, bueno, es un tesoro, ¿no? Cuando pasa eso tienes que aprovecharlo. Entonces Paul, bueno, para quien no lo conozca, pues es una persona que ya vino aquí en el año 2000, una persona de origen neerlandés, y él creó una empresa bueno, de renting de vehículos, cuando aquí el renting no se conocía en el año 2000, nos vamos hacia atrás, y bueno, muy enfocada al renting de vehículos para empresas, ¿no? Entonces fue bien, al cabo de 7 años, oye, pues llegó a un acuerdo y es la empresa que hoy en día es Adlon. Adlon España, pues sale de ahí, pues Paul Harms vendió al final a Adlon, acabó siendo CEO. Y digamos que Paul, bueno, estuvo de CEO pues aquí, luego se fue al norte de Europa, estuvo también en París, luego volvió a Holanda. Pero claro, él tuvo una visión, porque el primer Tesla que rodó en Europa lo trajo él. Y él cuando lo condujo ya fue un visionario, ya dijo esto lo va a cambiar todo. Y desde entonces, pues bueno, él lo que quiso, bueno, creó lo que es Mobility Service a día de hoy, con una misión de, oye, acelerar lo que era la transición en las empresas, que es lo que él conocía. Entonces, Mobility Service desde el primer día era para vehículos eléctricos. Esto era No, porque no era viable en su día, o sea, estamos hablando de 15 años, hace 15 años, entonces, claro, vehículos eléctricos, evidentemente, tú puedes mirar de apretar, pero no vas a hacer un business, entonces, de esto. Entonces, bueno, sí que es verdad que, a ver, no somos una gran financiera, actualmente tenemos unos 8.000 vehículos en flota, pero sí que el factor diferencial es que más de la mitad de estos vehículos son 100% eléctricos. Entonces, eso al final es fruto del esfuerzo de estos 10, 12 años de apretar a las empresas en forzar esa transición hacia el vehículo eléctrico, en mostrar las bondades, ¿no?, del vehículo eléctrico y en ayudar a los fleet managers a que puedan gestionar ese cambio. Entonces, hace 3 años, pues Paul, ¿no?, volvemos un poco a cuando nos conocimos, él tenía esa visión de arrancar aquí en España porque conocía bien el mercado y porque creía en la oportunidad de España, ¿no?, también como potencia en liderar esta transición. Entonces, bueno, arrancamos y la verdad es que, oye, muy bien, es un placer trabajar con Paul. Hemos creado un equipo muy chulo, ahora somos 12 personas. aquí en España, 12, Sí, 12 personas. 12 personas, en Holanda somos un equipo de unas 70 personas, aquí en España somos unas 12 personas, vamos a seguir creciendo, la verdad es que hemos crecido, yo desde estar en un despacho yo solo con Paul que me venía a ver a veces, pues la verdad es que ahora pues oye, tenemos una oficina que invito a todo el mundo a que nos venga a visitar, que tiene un café gratis, y la verdad es que está siendo un proceso que yo estoy disfrutando mucho, Sí, porque la verdad es que cada día veo cosas nuevas. claro. Y a mí eso, bueno, es que me hace disfrutar Y mucho. tú eres responsable para todo el negocio en España. Sí, aquí en España llevamos la delegación yo y Marsal Mercade es el Finance Manager, y entre nosotros dos llevamos la delegación, el más enfocado al área de Finance y operaciones, y yo, digamos, con la responsabilidad del growth, ¿no? Al final, marketing y ventas.
y entre los dos somos los que llevamos la delegación y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien. Yo creo que al final yo siempre me ha gustado mucho el hecho de luchar siendo yo un poco el más desvalido, ¿no? Porque al final estás luchando contra los grandes, ¿no? Y contra el gran problema, ¿no? Que es lo que te he dicho, ¿no? Que es que estamos flat estos últimos años. Pero para mí es un reto muy bonito, muy bonito. Y la verdad es que lo estamos disfrutando. Sí. Yo, ya te digo, no conocía antes nada del sector eléctrico. En 3 años cada día sigo aprendiendo. Me encanta hablar con mis clientes, hablar con otros colegas del sector, generar contenido, sobre todo para ayudar también a las personas que no entienden, ¿no? Intentar hablar muy plano, muy llano, como si se lo explicara a un amigo, ¿no? El hecho de, oye, qué hacer cuando vas a cargar, ¿no? En qué fijarte, la diferencia entre AC y DC, ¿no? Al final, claro, es que eso es un mundo. Sí. Para alguien que viene de combustión... Es un mundo. Yo lo entiendo, ¿eh? Que la gente siempre tenga el no por delante. Claro, totalmente. Entonces, pero yo creo que lo hemos equivocado en este país porque estamos yendo a imponer. Y no hay que imponer, hay que seducir. Siempre. Y yo creo que en la seducción es donde está el secreto de acelerar la transición. Porque, y a nosotros nos ha pasado, ¿eh? En el momento en que alguien, normalmente suele ser el CEO de una empresa, que llega con el primer Tesla, ¿no? O con el primer vehículo eléctrico, que normalmente todo el mundo se lo queda mirando, oye, déjame, usted puedo probar, tal, y eso causa un efecto que luego es un efecto dominó, que digo yo, que en esa misma empresa empiezan a, no, es que ahora el responsable de compras también se lo ha mirado, lo ha probado y dice que quiere uno. Sí. Y ahora se lo ha mirado del CCO también y también quiere uno. Y ahora los de ventas, ostras, ahora con estos nuevos, los Cupra Born también, oye, ¿qué tal salen? Porque ha venido uno que... Entonces, yo siempre, cuando tú planteas una transición dentro de una empresa, es un error el querer imponer de la noche a la mañana. Tú tienes que hacer un plan. Tú tienes que hacer un plan y, oye, el fleet manager al final tiene que pensar en, oye, primero tú tienes que coger a la gente que es más open, ¿no? Mentalidad más abierta. Y de proponer, ¿no? Siempre hay gente que está más abierta al cambio, ¿no? Y a probar cosas que vayan en pro de mejorar, oye, la sostenibilidad, tu día a día, no lo sé, ¿no? Entonces, con ese plan, al final, luego el cambio viene solo. Sí. Porque la gente, al final, cuando lo prueba, la gente no es tonta. No. Lo que le falta es probarlo. Entonces es lo que te decía, ¿no? Al final nosotros también pensamos no solo en ofrecer renting de vehículos nuevos, que al final, claro, el plazo mínimo pues también puede echar para atrás, ¿no? Porque dices, ostras, ahora me voy a comprometer a un renting para un vehículo 3 años, 4 años, y no estoy seguro. Claro, también es un stopper. Pero si tú le das la opción de decir, oye, pues mira, prueba este vehículo, que es un reacondicionado, al final es un vehículo que te va a solucionar perfecto, 3 meses, yo le llamo un quitamiedos. Al final, date cuenta de lo que supone la conducción eléctrica y luego si te convence, oye, pues te tiras a un long lease o puedes seguir renovando mes a mes. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ir por esa vía, pensando en facilitar la entrada y el que la gente pruebe el vehículo eléctrico y lo demás vendrá solo. Sí, bueno. Genial. Vendrá solo. Vendrá solo. Yo creo que se ha hecho mal también el tema de un poco imponer, ¿no? Imponer el cambio. Sí. Entonces, la gente cuando le impones algo, tira para atrás. Sí. Entonces, aquí en España, pues la gente cuando le intentas imponer cosas, pues bueno, tiende a pensar mal. Tiende a pensar que hay otros intereses ocultos, ¿no? Y normalmente va más lento de lo que tendría que ir. Entonces, eso es un factor, ¿eh? Hay, evidentemente es una suma de factores, la transición al eléctrico, pero al final estamos grabando ya. Sí, vamos haciendo. No, pues al final es una suma de factores, el hecho de que aquí en España llevamos 2 años prácticamente, yo desde que arranqué no llegábamos al 5% de penetración del vehículo eléctrico en el mercado, 100% eléctrico, te estoy hablando. Entonces, bueno, llevamos apenas, estos 3 años que te comentaba y, bueno, estamos flat.
Estamos prácticamente en el mismo porcentaje de penetración del vehículo eléctrico. Entonces, dices, ostras, ¿a qué se debe esto? Bueno, España es diferente, ¿no? Al final, yo te digo. Y bueno, es una suma de factores. Lo que sí que yo siempre digo, bueno, tienes que mirar, bueno, quién lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, reflejarte un poco en qué están haciendo esos países que nos llevan ventaja. Evidentemente, en el norte de Europa, Noruega es un caso aparte, evidentemente, pero sí que si te vas a países nórdicos, ¿no? Nosotros al final tenemos la sede en Holanda, en Países Bajos, llevamos mucho tiempo ayudando a las empresas a llevar la transición al eléctrico de flotas, de sus flotas de vehículos, y la verdad es que, bueno, tú ves que a nivel de país también, no solo culturalmente, que también evidentemente hay una diferencia. Culturalmente también la gente en el norte pues es más proclive a hacer un cambio en pro de un mayor respeto con el medio ambiente, ¿no? Aquí al final sí que es verdad que en el sur de Europa somos más sensibles al precio, evidentemente, pues tenemos un PIB per cápita mucho más bajo. Y eso se nota, evidentemente es un freno, sobre todo estos primeros años, ¿no? Donde el vehículo eléctrico ha sido caro, ¿no? Es un producto caro, pero sí que estamos viendo que, oye, pues se ha reducido mucho esa barrera de entrada, ¿no? Aunque la gente aún sigue pensando aquí en España que es un producto muy caro, casi elitista, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay una diferencia, ¿no? Sobre todo en estos norte, sur de Europa, pero si nos vamos al sur de Europa, ¿no? Podemos buscar un ejemplo claro en Portugal, ¿no? Portugal ahora mismo está en una penetración, ha crecido, bueno, exponencialmente sobre todo este último año, está en un 20-25% de penetración del vehículo eléctrico. Y claro, dices, entonces te preguntas, ¿qué estamos haciendo mal? Sí, ¿no? porque al final no es la misma cultura, no me entiendes mal, pero es una cultura bastante similar. Similar. Es un PIB per cápita bastante similar. Entonces, claro, cuando ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, al final es una suma de factores, ¿eh? Piensa que, primero, yo creo que a nivel de país tú te tienes que dar cuenta de que esto es una oportunidad, una gran oportunidad, ¿no? Y tienes que entender cuál es tu posición respecto al resto de países, ¿no? Cuáles son tus recursos. Entonces, claro, aquí en España, ¿qué pasa? Somos una potencia mundial a nivel de renovables. Claro. El otro día estaba hablando con un compañero que trabaja en Endesa, ¿no? Y él me lo decía, este año pues que estamos ya en torno al 60-67% de producción de renovables. Y eso es algo que tendríamos que darnos una bofetada, ¿no? Para realmente despertar y decir, señores, ¿qué estamos haciendo cuando podríamos estar liderando esta transición? No solo podremos ser liderando la transición, sino España puede ser el país dentro de toda Europa que produce la más cantidad de energía limpia para la producción de un montón de cosas que necesitan mucha energía, cosas que van mucho mejor con energía limpia, y eso realmente para mí eso es el futuro de España, el futuro económico de España. Sí, pero nos tenemos que dar cuenta, tenemos que querer, o sea... No suficiente que yo lo creo, claro, eso es verdad. El problema es que los que vivimos dentro de este sector lo vemos muy claro, sí. Y lo tenemos, nosotros... yo miro de crear contenidos también, de divulgar y de hablar, de intentar llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Y dentro del sector sí que hablas con compañeros del trabajo que trabajan en sectores similares. Vosotros, por ejemplo, en fotovoltaica o en renovables o gente que trabaja en CPOs, haciendo cargadores, puntos de carga. Y te das cuenta que, nosotros lo tenemos clarísimo. Sí. El problema es llegar al otro lado. Sí. Al otro lado. Sí. Por eso yo siempre digo, cuando nosotros al final conseguimos poner un conductor más con un vehículo eléctrico, yo siempre digo, intenta transmitir la realidad de lo que vas a vivir en tu día a día, porque esa es la verdad. Sí. Y yo me encuentro al final, nosotros hemos ayudado ya a más de 400, 500 empresas ya
a poder arrancar esa transición al vehículo eléctrico en sus flotas de vehículos. Y te das cuenta que esto es un viaje de ida. Sí. Este episodio de What's Café está presentado por SunHero. Si tú quieres saber más sobre la energía solar, sobre electrificar tu hogar, si estás pensando en comprar un coche eléctrico y quieres hacer esta inversión, ponte en contacto con nosotros, que tenemos muchas ofertas muy buenas, instalamos de la más alta calidad en el mercado y siempre estamos disponibles para cualquier pregunta sobre la electrificación de hogares o de negocio. Ahora volvemos a mi charla con Alex Buxo. ¿Y qué tipo de empresas son las más comunes que hacen esta transición? ¿Hay algo que tienen en similar? Hay de todo, hay de todo. Sí que es verdad que hay empresas grandes corporaciones con flotas grandes, ¿no? Donde sí que es verdad que tienen una voluntad, ¿no? Sobre todo a nivel de quizá de RSC. Ellos intentan apretar para, oye, tener una flota más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Intentar ir más cada vez, ir más hacia lo que es cumplir con los requisitos del cero emisiones, ¿no? Pero sí que es verdad que también te encuentras con la realidad de que, bueno, tú internamente, tú ponte en la piel de un fleet manager. Al final tú tienes que luchar primero para intentar equilibrar las cuotas o buscar unas cuotas de renting que te permitan ofrecer un mismo vehículo a alguien que estaba en una posición que podía disfrutar de un vehículo con determinadas, prestaciones, Sí. ¿no? Sí que es verdad que estos primeros años encontrar vehículos de similar coste era difícil. Claro. Sí que es verdad que hay muchas empresas de estas que entienden ya que no solo hay que mirar la cuota de renting, sino hay que entender el concepto del TCO, ¿no? Sí. Al final tú tienes que ver el ahorro que vas a tener, ¿no? Explícalo un poco más, el TCO, el Total Cost of Ownership. Al final tú piensas que cuando inviertes en un vehículo, tú no solo tienes que tener en cuenta lo que te va, en este caso un renting, ¿no? Nosotros ofrecemos renting, ¿no? Al final tú partes de, oye, que tú vas a tener que invertir en una cuota de renting para un vehículo X determinado, pero ese vehículo te va a generar un coste extra que seguramente será el combustible. Sí. Porque todo lo demás, en principio, si tienes un buen renting, te va a entrar dentro de la cuota. Entonces, dentro del renting, el seguro, sí, todo. Entra. Sí que es verdad que hay empresas de gran tamaño que a veces suelen negociar, ¿no? Decir, oye, pues yo aquí el seguro lo tenemos nosotros porque lo negociamos por nuestro lado, pero tampoco es lo normal. Esto en grandes compañías sí que pasa, en pequeña y mediana empresa, que es nuestro foco, al final nosotros nos enfocamos a pymes, ahí no suele pasar. Entonces tú en una cuota de renting, la ventaja que tienes es que te despreocupas de todo. Al final tú aseguras una cuota anual, mensual para ese vehículo y tú puedes calcular el coste que te va a suponer ese vehículo. Pero luego hay otra partida que es el combustible. Sí. Es el combustible. Entonces, claro, cuando tú partes de un vehículo de combustión, un térmico, ¿no? Al final tienes que tener en cuenta pues los consumos que va a tener ese vehículo, ¿no? Claro. Si tú haces el traslado a un vehículo 100% eléctrico, tienes que tener en cuenta que, claro, aquí cambia todo, porque tú vas a tener otro tipo de coste que va a estar vinculado a la factura que tú pagues de la luz. Si tú das la opción de poder recargar ese vehículo a los empleados en la empresa, sí, o si le das la opción al empleado de poder recargar ese vehículo en casa. Sí. Aparte de las cargas en infraestructura pública que pueda tener. Entonces, claro, ahí entras en un terreno donde antes partías de un mundo muy fácil para el fleet manager, que era la Solred, ¿no? De toda la vida. Y claro, ahora entras en un mundo que sí que es verdad que antes, hablando un poco de Portugal, ¿no? Esto lo han resuelto muy bien en Portugal, obligando a todos los CPOs, a todos los operadores, a tener un sistema de pago único, que nos entendamos, que te permita acceder a cualquier tipo de infraestructura de recarga pública. Esto facilita mucho la vida al usuario, porque la verdad es que, oye, tú puedes parar en cualquier infraestructura y con la misma aplicación, con la misma llave RFID, tú puedes acceder. Claro. Y no tienes que tener claro, 8 apps para pagar. Aquí en España, pues claro, tú dependiendo de la infraestructura, pues tienes que descargarte una aplicación u otra.
Sí que es verdad que cada vez, oye, vamos a tender más hacia la interoperabilidad, pero eso ha sido un freno, un claro freno, ¿no? Un stopper a lo que es la transición. Esto de cara a las empresas complica mucho. Sí, y me imagino para el Fleet Manager también, un litro de gasolina es un litro de gasolina. Correcto. Y el precio más o menos es el mismo y no importa dónde lo Correcto. tienes. Pero si tienes placas solares en la empresa, podrías cargar los coches efectivamente gratis o casi gratis. Si lo haces en los cargadores públicos, tienes otro precio. Si lo haces, si lo dejas a los empleados, otro precio de nuevo. Y eso también lo complica un poco. Pero esas son cosas que se pueden resolver, ¿no? Y me imagino que vosotros lo podéis explicar. Se pueden resolver, pero lo más importante es que el Fleet Manager entienda, o en este caso el CEO de la empresa, entienda que ahora se le abre un abanico de oportunidades cuando, justo al contrario, la gente entiende que el paso al eléctrico va a suponer muchas limitaciones. Pero en el momento en que tú conduces un eléctrico, justo al contrario, se te abre un abanico de oportunidades porque tú puedes llegar a cargar el coche desde 0 euros, con lo que tú has dicho, al final tú partes de una inversión en fotovoltaica en tu empresa, ¿no? Y tú puedes ofrecer incluso como un benefit para tu empleado. Esto es una gran parte en los países del norte, es un benefit para los empleados, porque quieren cargar en la empresa y lo pueden hacer, y lo pueden hacer gratis o con un descuento, eso es un benefit. Entonces, yo siempre también intento trasladar eso, ¿no? Que a veces tampoco se ven estas pequeñas cosas, ¿no? Que tú dices, ostras, tú puedes transformar una herramienta de trabajo para el trabajador, ¿no? Al final, en su vehículo, que si encima le das la opción de poder recargar en la empresa y con energía totalmente verde, que es otro beneficio, ¿no? Sí. No solo para el empleado, sino para nuestro entorno. Yo creo que eso es, bueno, un tema de employment retention brutal. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, claro, si tú eres... A mí, una de las preguntas recurrentes, ¿no?, que tenemos los conductores de vehículo eléctrico, siempre, oye, pero ¿tú cuánto te gastas, ¿no? ¿Qué te cuesta? O sea, ¿qué te cuesta recargar? Y yo siempre digo, depende. Depende. Si tú eres... Bueno, hoy en día hay muchas opciones que siguen siendo gratuitas. Si tú eres suficientemente hábil o te adaptas tu estilo de vida, ¿eh? Al final yo creo que es un tema de adaptarse. No hay nada más. Entonces, si tú eres suficientemente hábil, pues podrás llegar a recargar desde 0 euros la batería hasta, oye, el coste máximo que te puede suponer parar en un punto de recarga de fast charging, ¿no? Donde evidentemente te dan, oye, mucha potencia, pero pagarás 0,70, quizás 0,80 euros. Lo normal es que está bajando, estás en torno de un 0,50 euros, entre 0,40 y 0,50 aproximadamente. En carga lenta, pues en cargadores públicos estás en torno a los 0,20, 0,30. Sí. Entonces, claro, ahí lo bueno que tú tienes es que al final lo decides tú. Si tú eres capaz de, oye, modificar un poco, tan solo tu patrón de conducción, al final, oye, puedes bajar mucho ese coste, lo que hace que el TCO, a su vez, baje mucho. Porque, bueno, a nosotros nos pasa, que tenemos empresas de conductores sorprendidos, que venían de un vehículo directivos, al final, que venían de coches grandes, con un gran consumo, ¿no? Y me lo decían, digo, ostras, Alex, es que no me lo creía este mes, ¿no? No me lo creía porque realmente, oye, he pasado de pasar facturas de Solred al financiero de 400, 500 euros y he tenido que mirar 2 veces este mes porque me he gastado 70 euros. Sí. Es que estamos hablando de mucho dinero. Es mucho. Es mucho dinero. Y la gente suele ir siempre a la cuota de renting. Y yo digo, es que no mires solo eso. Al final tú tienes que ir un poco más allá, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo un poco al caso de Portugal, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores, ¿no? A nivel de país tú te lo tienes que creer y tienes que ofrecer las ayudas correspondientes para hacer ese salto. Te tienes que dar cuenta de que tú puedes ser una potencia a nivel europeo para ser líder de esa transición, pero luego tienes que poner, oye, las medidas adecuadas para que las cosas sucedan, o que al menos no existan palos en las ruedas. Sí, eso es lo mínimo. Entonces,
Yo siempre digo, ostras, lo mejor a veces es, bueno, dejar hacer y no meterte entre lo que hacen las empresas, porque las empresas, la verdad es que tenemos muchas empresas muy potentes aquí en España, que la verdad es que tenemos un potencial enorme. Claro. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Por ejemplo, luego el tema de las ayudas. Plan MOVES, famoso, ¿no? Nosotros te puedo decir que hemos gestionado más de 400 ayudas para empresas. Porque nosotros, bueno, somos una de las únicas financieras, yo creo que la única, que avanzamos el importe de ese plan MOVES, porque precisamente lo que queremos es dar una ayuda real a las empresas que quieren hacer el salto, ¿no? Y lo que nos encontramos es que, bueno, nosotros hay ayudas que han pasado 2 años y aún estamos esperando que nos llegue el importe real. Claro, que tenemos muy parecido en nuestro negocio. Fotovoltaica es lo mismo, Es lo al mismo. final no os tengo que decir nada. Entonces, claro, cuando eso pasa, tú dices, hay algo que no estamos haciendo bien a nivel de país. Cuando tú como país, aquí en Europa, la mayoría de ayudas europeas las estás devolviendo porque no eres capaz de gestionarlas, es que tienes un problema. Cuando tú ves países como Portugal, que al final lo que han decidido es, oye, apliquemos la ayuda directamente sobre el precio de compra y listos. Sí. Y luego ves los resultados Esto funciona. y ahí te das cuenta de que, oye, quizá tendríamos que empezar a fijarnos en el que lo hace bien. Sí. Y aquí pues seguimos, en este país a mí me da coraje, ¿eh? Porque dices, ostras, teniendo ese potencial, sigues viendo que, bueno, es un poco una rueda de hámster, seguimos siempre en lo mismo, en crear los dos bandos, el gobierno, oye, patada hacia adelante con el plan MOVES, desde el sector de automoción se hizo mucha presión también, tanto desde ANFAC, oye, asociaciones de ADIVE que también presionan para que se agilicen, sobre todo los trámites, ¿no? O sea, cuando tú vas a instalar un punto de recarga, pues oye, los plazos también pueden ser eternos, ¿no? Y claro, tú desde el punto de vista de inversor también, tú dices, ostras, al final yo como inversor, si voy a invertir en un país donde los plazos de tramitación de un punto de recarga realmente son eternos, oye, quizá me lo replanteo. Y especialmente si tengo opciones dentro de la Unión Europea, donde está todo igual, Correcto. donde funciona todo, Correcto. entonces voy a invertir en Portugal, porque para mí como inversor Claro. me da igual. Así que Bueno, busco el retorno. y también pensando en que, claro, si yo voy a invertir, me voy a gastar un dinero que cuesta una estación, poner la potencia que necesita esa estación de recarga para dar servicio y luego la voy a tener ocupada un 5%, sinceramente se me alarga el plazo de retorno. Claro. Y quizá no me interesa hacer esa inversión. Entonces estamos continuamente, es un pez que se muerde la cola. Sí. Muchos de los que quieren dar el salto no lo dan también porque es la excusa, que bueno, es que no estamos preparados en este país, no hay suficiente infraestructura. Esa es la excusa principal. Y yo siempre digo lo mismo, yo viajo mucho, tanto por España como por Europa, he viajado mucho, con el Tesla me he ido a los headquarters, a Holanda también, siempre que tengo ocasión viajo. Y veo las diferencias entre países y sobre todo los ratios de ocupación, ¿no? Y al final te das cuenta que aquí vivimos en como en una burbuja donde nos hemos creído ya unos mitos, lo que llaman mitos, ¿no? Los famosos mitos y leyendas de la transición, y estamos ahí, estancados, incluso a día de hoy. Te das cuenta que muchos discursos de gente que está en posiciones importantes, ¿no? Pues se han quedado con eso y se piensan que no estamos preparados. Y yo siempre digo, es que estamos en un 5%, habla con cualquier CPO, vete a... O sea, en el momento en que tú tienes un vehículo eléctrico, te das cuenta que hay un montón de puntos de recarga, pero un montón, sí, y que casi todos están desocupados. Sí. O sea, yo es que no me he encontrado, ¿eh? Yo, mira, en los 3 años que llevo viajando, una vez en Italia sí que me encontré, oye, fui a un supercharger de Tesla y había un campo de golf, había 8 puestos y tuve que esperar 5 minutos a que saliera uno. Pero es la única vez. Aquí pasa una vez, pues por ejemplo, aquí en Semana Santa, lo de Atalaya de Cañabate, y todo el mundo conoce esa estación de recarga de Atalaya de Cañabate. Pero es que eso pasa una vez cada 2000. Sí.
No es lo normal, no es lo habitual. Yo ese mismo día que pasó, que hubo esto, yo volvía de Madrid, también operación retorno de Semana Santa, y no tuve ningún problema en recargar para en Zaragoza, oye, sin problema, estaba casi vacío. Entonces, Claro. estamos en un país que sigue viviendo de esto. Y esto es creo que esto es lo muy típico con esas cosas nuevas, que la gente que hacen el salto se dan cuenta que el coste es más bajo, que es más fácil, que el problema con las recargas no es normal. Yo conduzco un coche eléctrico desde los últimos 3 años y creo que ni una vez en ningún país he tenido ningún problema. Yo estoy en Alemania, en Suecia, en Austria, en España, en Francia, nunca, en Italia, nunca ningún problema. Pero eso es una cosa que hay que hacer ese salto para realmente entenderlo. Y lo que necesitamos como ayudas para mí no necesitamos ayudas a llegar a un 80% como Noruega. Porque en este caso realmente es especial. Es que no es comparable. Yo siempre lo elimino Noruega del mapa para hacer comparaciones. Sí. Pero hay que llegar a... Necesitamos suficientemente gente que pueda hacer el salto para que todos lo entendemos. Para que tenemos vecinos, hermanos, padres, hijos que han hecho el salto y te pueden explicar boca a boca que no, mira, no tienes que tener ningún miedo porque te lo puedo explicar, te lo puedo mostrar. Y esto lo hemos hecho con las placas fotovoltaicas en muchos países. Esto han empezado algunos países con los coches eléctricos. Eso es un poco lo que falta aquí en España, o es una parte que falta, porque la realidad es que los coches eléctricos son geniales. Bueno, por lo menos así lo veo yo. Así lo ves tú y así lo ven todos los que conducen eléctrico. Sí. O sea, estábamos hablando, el otro día también estaba con un compañero, con Ferran, y estaba con datos en la mano, te podía decir que solo un 2% de todos los que prueban el vehículo eléctrico volverían a uno de combustión o a un híbrido. Pero es que es muy bestia. Estamos hablando de que un 98% de la gente que lo prueba es que ya no quiere volver a hablar de combustión. Realmente, por eso yo te decía, siempre digo, es que es un viaje de ida. Entonces nosotros lo que animamos siempre, aparte de que el conductor transmita, ¿no? E intente transmitir la verdad, lo bueno y lo malo. A veces también hay cosas malas que dices, ostras, pues tienes que planificar más. Bueno, yo la verdad, depende del vehículo, al final todo es verdad, al final... que eso es otro melón también que es importante conocer, ¿no? Qué está pasando también en el sector automoción, con el tema de las marcas europeas, las marcas asiáticas, ¿no? El por qué está pasando lo que está pasando. Nosotros probamos todos los vehículos del mercado, los 100% eléctricos. ¿Cuál es el mejor? ¿Piensas tú en este momento? Yo nunca hablo de mejor vehículo, yo siempre hablo de mejor propuesta. Vale. Porque en el sector de la movilidad eléctrica, claro, no es solo el coche. Esto Tesla lo entendió muy bien en el momento en que quiso escalar su negocio. Sí. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta que si tú puedes hacer el mejor vehículo eléctrico del mundo, pero si no tienes rango de acción para poder cargarlo y poder seguir el camino, no vas a ir a ningún lado. Sí. Entonces Tesla se dio cuenta que tenía que ir más allá, ¿no? Y pensar más en el user experience del conductor que no en el coche en sí, ¿no? El coche, hoy en día cualquier empresa puede hacer, por ejemplo, cualquier fabricante asiático con un poco de know-how puede hacer un vehículo realmente bueno, un vehículo eléctrico. Otra cosa es que luego sea capaz de hacerlo a escala, eso ya es otro nivel. Pero no solo te tienes que quedar ahí. Al final tú tienes que pensar en una propuesta, ¿no? Al final Tesla, ¿por qué está donde está? Porque para mí tiene la mejor propuesta. Porque no solo tiene un vehículo que realmente tiene unas prestaciones excelentes, que en esta nueva versión tú tienes el Model 3, entiendo el Model Year 21, 22. Sí, tengo el de Entonces, 22. ahora con el nuevo Model 3, versión Highland, la versión estándar, la verdad es que para mí han hecho un cochazo, en el sentido de que han ganado un montón en eficiencia. Estamos hablando de un coche de unas grandes prestaciones, que tiene consumos de 15 kilovatios a los 100 y puedes llegar hasta los 13 si realmente eres, eficiente. Muy eficiente.
eso es hacia donde tendemos, ¿eh? Cada vez más a vehículos más y más eficientes. Eso los asiáticos lo han entendido muy bien también. Tesla, ¿qué pasa? Que no solo ha creado un vehículo muy, muy bueno, sino que también genera un entorno a nivel de software también, a nivel de software. La integración del software yo creo que es básica. Al final, una cosa tan tonta, yo creo que aquí Tesla lo que se centró es básicamente en el pain point, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es el mayor punto de fricción a la hora de dar el salto? Y es el saber si voy a llegar, ¿no? Sí. A mi destino, si me da, o si cuando salgo del punto A me va a dar tiempo de, no, o sea, voy a tener suficientemente batería para hacer el A-B-B-A, Sí. ¿no? Es decir, oye, pues puedo ir y volver a casa. Entonces, para mí es lo principal. Eso es súper... y realmente eso es súper fácil, pero lo han Exacto. hecho muy, muy bien. Bueno, porque lo han hecho fácil. Sí, ¿por qué lo han hecho fácil? Lo han hecho fácil. Lo mismo con para mí lo mejor es el mandar de la dirección al coche del teléfono. Sí, De compartir correcto. una dirección con cosas dos muy clics. tontas. Es súper tonto, pero... Cosas tontas, pero que a lo nivel uso de... cada día. Claro, si tú lo aterrizas a tu día a día y intentas pensar en cómo ha cambiado también el patrón del día a día del conductor, para mí lo es todo. No es tanto pensar en, bueno, voy a poner estos botoneras aquí o allí. Entonces, al final el secreto de Tesla, bueno, es que ha pensado mucho más allá de lo que es el día a día y pensar en mejorar cada punto de esa user experience del conductor. Claro, cuando empezó a invertir en estaciones de recarga, claro, la gente dice, ostras, un fabricante de vehículos haciendo estaciones, claro, era algo totalmente, bueno, fuera de lugar, ¿no? Sí. Y al final ha quedado demostrado que, bueno, Genial. Tesla ha sido el detonante que ha hecho que Tesla se haya disparado. Sí. Entonces, claro, eso también lo unes a otros factores, que lo bueno de Tesla, que también, bueno, evidentemente al principio pues tenías unos Model S, Model X que eran muy elitistas, ¿no? Vehículos de más de 100.000 euros. Entonces tú si realmente también quieres explotar y escalar, oye, tienes que ir a buscar, oye, vehículos que te permitan entrar en esa escala media, ¿no? Por eso el Model 3 fue el punto de inflexión, ¿no? de la marca. Y claro, Tesla, ¿qué ha hecho al final? Oye, pensar muy bien también en cómo diseñar, ¿no? El tema de centralizarlo también todo en una misma consola central, ¿no? Es lo primero que le sorprende al conductor, ¿no? Cuando entra en un Tesla, ostras, no hay nada. ¿Dónde están los Solo hay botones? una pantalla, ¿no? Y eso no es tanto a nivel minimalista, que también está muy bien a nivel diseño, sino también es algo muy inteligente a nivel de luego de costes. Claro. ¿Por qué? Porque tú hay muchas botoneras que puedes centralizar y tú al final, oye, puedes reducir al mínimo, ¿no? Todo el tema de botoneras o cosas que, oye, hacer cualquier cambio ahí te supondría un coste. Y es una pregunta de Ah, velocidad de desarrollo también, porque una vez ah, puesta un botón está ahí para los próximos años Claro. y no lo puedes cambiar. Tesla con un software update Claro. pueden cambiar cómo funciona esta cosa. Claro, eso nos lleva a otro paradigma, ¿no? O sea, hablando un poco del sector de la automoción. Claro, antes tú sacabas un vehículo del concesionario e inmediatamente perdías mucho valor. Ese vehículo ya te ha perdido valor. O sea, es la peor inversión que puedes hacer, comprar un coche. Claro, con un Tesla, por ejemplo, a nosotros nos está pasando, ¿no? Con un Tesla te puede mejorar. Ahora, y a ti supongo que te pasó lo mismo, ¿no? Sacaste el Tesla, ¿no? Tu Model 3 del concesionario y había una funcionalidad que antes no existía, que era ver, oye, cuando tú activas el intermitente, pues se te activa la pantalla, ¿no? La cámara lateral, de manera que el ángulo muerto tú lo puedes Sí. ver y cubrir, ¿no? Sí, Antes no lo tenías y al cabo de un tiempo con un software update lo tienes. lo tienes. Claro, te ha mejorado el vehículo. Claro. Eso antes era impensable. Sí. ¿Y te ha mejorado cómo? Con una actualización de software. Una actualización de software sin ir a un garaje, lo hace por la noche en la casa sin hacer nada. Son esas cosas que realmente... Claro, entonces, volviendo un poco a la pregunta, ¿cuál es mejor coche? Bueno, hablemos de propuestas. Entonces, la propuesta de Tesla, por eso está donde está, es muy buena. Sí que hay marcas, fabricantes que cada vez se están acercando más, pero la verdad es que la propuesta de Tesla para mí sigue siendo muy buena. Por ejemplo, nosotros, solo un apunte,
acabar de entender, ¿no?, lo que supone esta importancia del software update. Nosotros ahora estamos trayendo, y de hecho hemos creado un producto, ¿no?, que es el Redrive, que lo comento. Al final lo hemos creado también para facilitar ese salto de las empresas, porque al final es un rending flexible, donde tú tienes una permanencia solo de 3 meses, ¿no?, donde damos la opción de que, oye, animamos a la gente a que pruebe el vehículo eléctrico. Son vehículos de ocasión, son vehículos que ya han tenido un primer ciclo de renting, pero que están en perfecto estado para seguir rodando, ¿no? Ahí estamos desmontando 2 mitos, ¿no?, de que el vehículo eléctrico, oye, que se muere al cabo de 5 años, ¿no?, y de que realmente, oye, quedan anticuados, obsoletos y que no se pueden rodar más. Entonces eso es totalmente mentira. Nosotros llevamos más de 12 años trabajando con vehículos eléctricos y ahora, por ejemplo, estamos trayendo Model S, Model X desde Holanda. Claro, son vehículos del 2018. Ahora ya estamos empezando a traer Model 3, tenemos Model Is también, pero claro, tú tienes que partir de la base de que tienes un vehículo del 2018, pero con un software totalmente actualizado. Sí. Eso no pasa con ningún otro vehículo. Entonces, claro, eso es algo que también la gente no lo entiende, hasta que no lo pruebas. Y tú te das cuenta de decir, ostras, es que realmente yo puedo tener un vehículo, evidentemente tendrá una degradación de batería, nosotros eso lo tenemos monitorizado, ahí no, ni trampa ni cartón, somos muy transparentes, pero son vehículos que perfectamente para tu día a día, oye, te pueden solucionar. Sí. Entonces, claro, es un cambio que para mí yo siempre hablo de, estamos viviendo una revolución. Mucha gente no lo entiende, no lo sabe, pero claro, solo se dará cuenta cuando de aquí a unos años mire hacia atrás. Al final, como en la revolución industrial, o sea, no pasa todo en un día, ni en un año, al final es un proceso. La transición al eléctrico arrancó hace 10, 12 años, sí. Llevamos tiempo, entonces ahora estamos es otra fase, pero estamos apretando ahí cada día. Eso creo que vamos a ver los próximos años, creo que por fin cambiará más. Bueno, yo al final no es que cambiara más, o sea, sí o sí iremos todos en eléctrico. Lo que pasa es que la gente aún sigue hablando de hidrógeno, sigue hablando de cosas que para mí ya son, temas súper pasados. Y es de una falta de conocimiento tal que yo por eso nosotros también desde Mobility Service lo que intentamos es, invertimos mucho en creación de contenidos también, porque al final creo que donde estamos fallando también en este país es en la comunicación. Sí. Claramente. O sea, se ha enviado un mensaje totalmente erróneo a la población que, evidentemente, si ya de por sí la gente es aversa al cambio, o sea, normalmente a las personas no les gusta cambiar. Entonces, las personas, cuando empiezas a hablar de kilovatios, de cargadores, de puntos de... oye, echan para atrás, freno de mano, yo ahí no quiero entrar. Es normal, pero porque no se explica bien. Claro. No se vende esto como una auténtica oportunidad de decir, oye, podemos liderar, vamos a dejar de seguir dependiendo de sectores como los servicios, ¿no? Y vamos a intentar hacer algo positivo en este país. Pero se ha hecho muy mal. Se sigue haciendo mal. Por eso estamos aquí, ¿no? Para mejorarlo, ¿no? Esto es nuestro objetivo, porque con cada pieza de contenido, con cada charla, lo mejoramos poco por poco. Sí, pero es triste que tenga que ser así, Christopher. Al final, yo siempre lo digo, ostras, te lo he dicho antes, me da coraje, ¿no? Dices, ostras, podríamos liderar aquí, y, ostras, teniendo el sol que tenemos, renovables, gente potente, empresas que quieren tirar adelante, y todos son permisos, burocracia, frenos, subsidios que no llegan, que dices, ostras, pero si tienes aquí los fondos, ¿qué haces tú 2 años con unos fondos que no te llegan porque yo tengo... luego el caos de las comunidades autónomas, que cada uno, aquí tiene que firmar, el confirma digital la empresa, aquí lo podéis hacer vosotros como empresa de renting, pero tiene que ser distinto. En Valencia, aquí encima tiene que llevar el vehículo una pegatina que ponga que sea beneficiada del MOVES, y en el footer de la web tienes que poner también, por el amor de Dios. Sí, claro. Si es que sobra, todo esto sobra, es que nos vamos a pique, y la gente no lo ve. Y eso es lo que a mí me da rabia. Pero lo explicas muy bien.
Entonces creo que... Porque es la realidad. Entonces yo intento transmitir, yo desde el momento en que entré en el sector, digo, lo estamos haciendo muy mal. Digo, no se explica correctamente. Sí. Y yo intento hablar de una manera muy llana también con los clientes, ¿eh? O sea, yo digo, mira, yo no me caso con nadie, lo que tú me has dicho antes, me dices, oye, ¿cuál es el mejor coche? Bueno, depende, te puedo hablar de propuestas, cada vez hay coches y propuestas mejores, la verdad. Propuestas que al final, aquí, ¿qué está pasando? Que estamos perdiendo el tren. En Europa también, ¿eh? A nivel de fabricantes. Claramente. Estamos mirando, que también es complicado, ¿eh? O sea, hacer una transición, por ejemplo, Grupo Volkswagen, ¿no? Estamos hablando de un monstruo de casi 700.000 empleados. Ahora han puesto el grito en el cielo porque, bueno, van a hacer una reducción de 15.000, se habla de 30.000, que es nada, si tú te lo miras. Entonces, si tú lo comparas con otros fabricantes del sector, sobre todo con los fabricantes chinos que vienen con productos muy buenos y cada vez más baratos, claro, que si aranceles, que si tal, si es que da igual, no puedes poner puertas al campo. No, no. Perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Nada, oye... Gracias por venir, ha sido un placer. ¿Sí? Sí. Bueno. A mí me encanta esta lucha. Al final lo hago por mi parte un poco diferente, que claro que se escuche que no soy de aquí, entonces lo hago por otra manera, pero esta lucha, esto me encanta, a mí me encanta esto. Bueno, yo creo que tiene ese punto, ¿no? Lo que te decía yo antes, de decir, ostras, es el challenge, ¿no? Para mí es el auténtico reto, ¿no? Y yo me lo tomo cada día así, ¿eh? Y para mí cada día es un reto y la gente a veces me lo dice, claro, ve los vídeos, los contenidos y me dice, oye, ¿tú te lo pasas bien? Y digo, es que yo no entiendo otra manera de vivir los negocios. Yo no duro, ¿eh? Si no, en un proyecto no me lo paso bien, no duro, porque al final yo también soy muy intenso. O sea, yo cuando me meto en un proyecto me meto de lleno, ¿no? No lo entiendo de otra manera, entonces necesito estar motivado, porque entonces cuando me lo paso bien es, oye, saco mi potencial también y es cuando realmente disfruto, ¿no? Y cuando la gente disfruta es cuando realmente, oye, da gusto trabajar y sobre todo en este sector me encuentro con mucha ilusión. Yo siempre lo digo, voy a eventos y la gente, fuera de lo que es el otro lado, ¿no? De la gente que no entiende, que bueno, hay mucho hater también y al final es lo que más audiencia también trae, ¿no? Al final, o más clickbaiting, ¿no? Al final, oye, pues la noticia que es que un Tesla, oye, se ha empotrado, o que, bueno, es lo que ha explotado, que se incendia, ¿no? Y claro, la gente al final no lo entiende. Yo disfruto explicando las cosas también llanamente. Es como yo siempre pongo de ejemplo, digo, ostras, es que tú ahora piensa, olvídate del motor de combustión, olvídate de todo, olvídate de la gasolina y olvídate de los últimos 100 años. Y ahora tú intenta pensar en un problema muy sencillo. Yo te doy dos opciones de vehículos con dos tecnologías distintas. Una, para poder moverte con ese vehículo, pues tú tendrás que, oye, obtener un líquido que viene de países que están en Oriente Medio, que están en el norte de Europa, que están en Latinoamérica, que tienen que viajar en tanques, oye, por el océano, que luego tienen que pasar por infinitos procesos de refinamiento, que son distribuidos y que siempre los tienes que comprar. Nosotros no producimos ese líquido, entonces, bueno, tendrás que depender siempre de factores externos, ese dinero se irá también afuera, entonces, esa es una opción. Entonces, te propongo otra opción donde tú lo que tienes es, oye, pues un vehículo donde para moverte, bueno, tienes la opción de generar tu energía en fotovoltaica y, oye, enchufar ese vehículo y puedes moverte. Con una eficacia... Con una eficacia, bueno, ya no entremos en, porque estamos hablando de 3 veces más. Al final el motor de combustión es un 30%. Un 30% es la energía que finalmente, lo demás se va en calor principalmente y bueno, en otras cosas que no aportan nada. Sí. Pero tú, a la que vas a un vehículo 100% eléctrico, la eficiencia, ¡pum!, por 3, más de un 90%. Entonces, claro, ¿tú qué elegirías? Es fácil. Lo que pasa es, claro... Parece fácil. Parece fácil, porque nosotros pero como llevamos tantos años yendo a la gasolinera a cargar, estamos totalmente, bueno, acostumbrados. Sí. Entonces ya no pensamos racionalmente. Pero si tú realmente haces ese problema y lo resumes así, la decisión es lógica.
Entonces yo siempre digo, a malas tú en un coche eléctrico puedes enchufarlo como si fuera una cafetera. Te va a dar 2 kilovatios, pero oye, tú puedes enchufarlo. Y yo lo he hecho, me he ido a veces pues, de vacaciones, cogemos casas rurales y tal, y oye, en el peor de los casos, oye, 20 kilovatios cada noche los metes Claro. en el coche. Entonces, bueno, yo para mí es un challenge y me lo paso muy bien. Genial. Bueno, muchas gracias. Nada, Christopher, oye, un placer. Gracias por la invitación también. Claro, siempre. Y la verdad es que, La bueno, próxima vez nos vemos en tu oficina y tomamos un café. cuando quieras nos vemos y entonces la entrevista te la voy a hacer yo. Perfecto. Y me hablas de San Hero y de Genial. vuestro proyecto. Entonces cambiaremos papeles. ¿De acuerdo? Pues nada, Christopher, un placer. Bueno, muchas gracias por escuchar. Es todo para esta semana de What's Café. Como siempre, nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Y hoy ha sido un placer tener invitado el Alex del Mobility Service, que realmente es para mí el líder de los vehículos eléctricos en España y está luchando para el cambio climático y para una movilidad mucho mejor. Y por eso muchas gracias.